noches. A continuación se realizará la siguiente entrevista sobre el tema el rol de la psicología en el Perú, el cual fue considerado por ser muy importante, ¿no?, en nuestra sociedad, donde existen cambios muy vertiginosos y que requiere de una orientación psicológica de calidad por parte de los profesionales. Por ello, es importante que conozcamos cuál es ese panorama actual de este contexto, cómo se desarrolla el rol de la psicología y cómo éste responde a las necesidades reales de nuestra población. Por lo tanto, para el desarrollo de esta entrevista, contamos con la presencia de un profesional conocedor de estos temas, quien cuenta con una sólida y completa formación científica y humanista, quien podrá responder a nuestras inquietudes e impresiones sobre este tema. Sin más, presentamos al licenciado Juan Carlos Guanacuni Yucra, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, gracias. Un gusto estar aquí contigo. Buenas noches, psicólogo. Eh, ¿Podría presentarse, por favor? Sí, claro. Bueno, como ya bien nos has dicho, mi nombre es Juan Carlos Guanacuni Yucra. Bueno, soy psicólogo de profesión, lógicamente. Me encuentro especializado en el área de psicología educativa. Cuento con una maestría en salud pública y en la actualidad laboro en el área de psicopedagogía de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groban, y también he tenido la oportunidad de laborar en el Ministerio del Trabajo y bueno, básicamente en el área de gestión pública, ¿no? Muy bien. Vamos a proceder a iniciar con esta entrevista. Para comenzar, ¿cuál considera que es el rol fundamental del psicólogo en la sociedad peruana actual, tomando en cuenta, ¿no?, estos cambios que han ocurrido en nuestros últimos años, especialmente por la pandemia que se dio, ¿no?, por el COVID? Mira, bueno, COVID-19 ha supuesto una transformación completa de nuestras condiciones ambientales, ¿no? A causa de esta pandemia, se nos ha deprivado socialmente a partir del año 2020, específicamente a partir del 16 de marzo. Y a partir de esa fecha hemos experimentado el aislamiento social, la falta de contacto con los demás y en cierta medida también los efectos directos del desempleo, la marginalidad social, la incertidumbre, el miedo a enfermar y justamente también esa sensación generalizada de desamparo por parte del Estado, ¿no? Ahora, dentro de este contexto de incertidumbre y de progresiva normalización, ¿cuál es el rol del psicólogo? Primero es la de diagnosticar. Ya bien lo decía la OMS, ¿no? Esta pandemia es de las enfermedades respiratorias, pero después viene la pandemia de las emociones, o concretamente la pandemia de los trastornos relacionados con la adaptabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde mi campo yo observo que existe un problema generalizado con la adaptación a estas nuevas condiciones de retorno, por ejemplo, a las clases presenciales, del retorno a los centros laborales. Y el rol del psicólogo será brindar un apoyo, acompañamiento y soporte para poder aplacar justamente estas necesidades y esta queja y estos malestares, ¿no?, que ocurren en nuestra profesión. Somos formamos parte de un grupo de alto riesgo psicosocial porque tenemos contacto con personas con quejas y malestares de manera permanente y constante, y somos el primer cordón o sostén de soporte emocional de estas, ¿no? También. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Según su experiencia, ¿cuáles son los motivos de consulta con mayor demanda que se presentan en el Perú en estos últimos años? Ya, aquí hay dos situaciones que son consistentes, ¿no? A nivel de datos estadísticos, ya el Instituto Nacional de Salud Mental había señalado de que prepandemia ya había una prevalencia de ansiedad y depresión en sectores adultos,
adultos medios y también jóvenes. Eh, las cifras post pandemia no han hecho sino confirmar esto. Ha recrudecido la ansiedad y la depresión. Dentro desde mi campo específico de intervención, que es la Universidad Nacional de Tacna, se ha observado problemas de adaptabilidad muy fuertes y también respuestas depresivas en relación a contingencias ambientales asociadas a violencia intrafamiliar, asociadas a adicción, asociadas también a marginalidad, devenida de crisis laboral dentro de la familia y una desestructuración completa de la red de apoyo interna y también de la red de apoyo social. Entiendo. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué enfoque de trabajo es el más utilizado por los psicólogos en la actualidad? ¿Son pertinentes para nuestro contexto social? Hay un desplazamiento en todos los campos en relación a paradigma sistémico. Esto lo podemos observar claramente y de manera bastante patente, por ejemplo, ¿no? En el caso de los trastornos del ánimo, donde se ha virado desde un enfoque centrado en, por ejemplo, el desbalance neuroquímico o el centrado en los procesos cognitivos afectivos, hacia un enfoque más centrado en pensar el individuo como un sistema que tiene interacción constante con otros sistemas, como la familia, cultura, sociedad. Entonces, probablemente el enfoque de trabajo a nivel teórico claramente evidencia un desplazamiento hacia un paradigma más sistémico. Ahora, esto no es una casualidad, esto es consistente con los nuevos avances que la misma OMS ha manifestado como pertinentes en relación al tratamiento de la salud mental como un objeto válido y relevante y además complementario, y no tan complementario, sino de integral en relación a la salud física, ¿no? Cuando hablamos de salud, no nos estamos refiriendo solamente a salud física, sino también a salud mental. Entonces, ese ha sido más o menos el desplazamiento que ha acontecido. Ahora, si es pertinente para nuestro contexto social, bueno, eso va a depender. Hay discusión acerca de si deberíamos incluir algunas variables que son propiamente nuestras. Ya Reinaldo Alarcón hablaba de la variable cultura de la pobreza en nuestro país. Jorge Bruce hablaba, por ejemplo, de la variable etnicidad, que ha sido perdida o ha sido olvidada dentro de nuestro contexto y los psicólogos parece que hemos hecho muy poco al respecto, ¿no? O incluso las variables estructurales como la desigualdad, que han generado también cierta discusión dentro del campo de la psicología. La psicología es una ciencia que debe ser más aplicable, ¿no? Y menos replicable. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué políticas ha implementado el Estado en cuanto a la labor del psicólogo? ¿Son suficientes? Ya bien, la respuesta corta sería muy pocas. Hay un esfuerzo eh, denodado desde el año 2014, si mal no recuerdo, por impulsar la renovación o la reforma a nivel de atención en salud mental dentro de nuestro país. Sin embargo, esta iniciativa ha devenido en una exclusión o invisibilización del rol del psicólogo, en tanto que este nuevo modelo de abordaje comunitario de la salud mental posiciona a el sector médico en lugar de priorizar al sector de profesionales en psicología para el tratamiento o abordaje de problemas relacionados con la salud mental. Entendemos que este tema es político y depende también mucho de la gestión de cada uno de los colegios. El Estado, entonces, dentro de las políticas públicas que ha implementado, eh, tiene este talante, ¿no? De invisibilizar el papel del psicólogo dentro del abordaje de los problemas relacionados con la salud mental, al punto de que un médico, cirujano, sin especialización o sin especialidad, para decirlo con mayor propiedad,
puede diagnosticar mm, un trastorno del comportamiento en ausencia de un médico especializado en psiquiatría. De esta manera, el psicólogo se convierte en un apéndice más de este sistema de abordaje de problemas de salud mental y no el verdadero protagonista, ¿no? Incluso en la actualidad existe una discusión política bastante curiosa y controversial también en cuanto al Colegio Profesional de Enfermeros, ¿no? Que también buscan un espacio dentro de este modelo de abordaje comunitario de los malestares a nivel mental. Interesante. Pues, bien. Ahora, ¿considera que los peruanos tienen cierto temor al tema de la psicología y la salud mental? O sea, es decir, ¿el tratamiento psicológico es visto como un tabú? Bueno, desde mi experiencia, pienso, considero que sí es así. La concientización sobre los problemas, las quejas o los malestares relacionados con aspectos psicológicos, emocionales o afectivos, están todavía revestidos de un prejuicio, ¿no? Eh, esto está generado por diferentes factores y no son meramente culturales. Algunos de ellos son factores relacionados con la agradabilidad social, incluso cierta resistencia, ¿no? Entonces, lo que yo he podido observar es que no necesariamente es o está generado por, qué sé yo, un nivel de instrucción bajo, un nivel cultural bajo. Al parecer parecería más intergeneracional. Ahora, me preguntaba sobre si el tratamiento se ve como tabú. Pues sí, en la actualidad todavía podríamos decir que en general el tratamiento o quien está bajo tratamiento psicológico eh, lleva un estigma, lleva el estigma de una persona desajustada, disfuncional, que requiere ir al psicólogo para poder ajustar su conducta, ¿no? Porque esta se encontraría aparentemente distorsionada. Y existe todavía un prejuicio respecto de esto. Estigma que no tiene, por ejemplo, o no del todo la enfermedad fisiológica, ¿no? Pero sí la tendría el malestar psicológico. Eh, bueno, podríamos decir que también, por otro lado, la presión social, ¿no? Influye en este tema en relación, porque, bueno, en la actualidad aún se ha visto, se escucha por ahí que decir, vas a ir al psicólogo, estás loco, y uno quizás por temor, ¿no? A estas críticas, evita o evade ir, ¿no? A acudir a un profesional de salud, que es el plan Carlos Rodríguez. Exacto. Ujú. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aspectos éticos y disciplinares que debe aplicar, ¿no? Un psicólogo? Bueno, hay un tema del que a veces se prefiere no hablar, ¿no? Más que de los aspectos propiamente deontológicos de la, digamos, de la sesión o de la alianza terapéutica, o sea, más allá del compromiso de anonimato, intimidad, privacidad, o de uso estrictamente clínico de la información vertida, existe un aspecto importante que a veces los psicólogos preferimos obviar, ¿no? De la ética de cualquier profesional, en estrategias o acciones basadas en evidencia, lo cual en nuestro campo disciplinar podremos dar cuenta o percatar que algunos profesionales no aplican del todo tratamientos, técnicas basadas en la evidencia. Y de hecho hay una despreocupación, no en todos, ¿no? Pero hay una despreocupación incluso en ponernos de acuerdo en qué es evidente, o por lo menos en admitir que existe, por ejemplo, una jerarquía de la evidencia, que tenemos que basarnos en estudios de impacto, estudios de eficacia, pero parece que en la práctica somos más eclécticos, ¿no? Y este eufemismo del eclecticismo es más bien empirismo, ¿no? Empirismo asistemático.
¿no? Ese es un aspecto ético y disciplinar que es fundamental para el psicólogo, porque el psicólogo se debe a la... Y si esta técnica no está sentada en la evidencia, pues estamos haciendo cualquier cosa menos una práctica responsable de la psicología. Claro, siempre priorizando al usuario, ¿no? En ese aspecto. Bien. ¿Considera que los profesionales están adecuadamente actualizados y capacitados para afrontar la situación de salud mental en nuestro país? Mm, digamos que a ver, actualización y capacitación, pienso de que van por el lado de la suficiencia profesional. ¿Ya? Pienso que esos dos aspectos pueden ser válidamente satisfechos a través de una buena gestión del capital intelectual de cada profesional. En otras palabras y resumiendo, eso se puede solucionar, pero hay una variable que interviene y que es importante, ¿no? Y que en cierta medida va a modular si estamos realmente capacitados o no para abordar problemas de la sociedad actual, que es la salud mental del mismo psicólogo. Eso se toca muy poco, ¿no? Y eso se le la literatura en general, la psicoprofilaxis del profesional en salud mental. Y es un tema que no se toca, porque se asume que los psicólogos, al parecer, pues tenemos un aura de santidad y divinidad, y que pues, no tenemos emociones destructivas, o realmente el estándar ético es muy alto en nuestro caso, ¿no? Descuidando, por cierto, el aspecto emocional normal que cualquier psicólogo pues va a experimentar, tal caso. Y esto no se toca, ¿no? Y debería tocarse a nivel dentro de las universidades con una reformulación de la currícula y debería tocarse también en cuanto a la sensibilización de los agentes sociales para que no ocurra lo que está ocurriendo, que los psicólogos junto con otros pilares importantes del sistema de salud son las personas que más estrés psicosocial sufren. Por tanto, tienen mayores probabilidades de desarrollar problemas relacionados con el desgaste laboral, ¿no? Entonces, considero que estamos actualizados y capacitados. Yo creo que eso es probable que sí, pero no debemos, somos personas y como cualquier persona nos cargamos de problemas y requerimos de una psicoprofilaxis. Esa sería mi respuesta. Ahora, para finalizar, ¿no? ¿Qué estrategias son recomendables para la labor preventiva, promocional del psicólogo en nuestro país? Para la labor preventiva promocional, lo principal y fundamental es realizar un buen diagnóstico social. Tenemos que, primero lo que tenemos que hacer es desechar el mito de que las enfermedades mentales son solo un desequilibrio hormonal, bioquímico, neurofisiológico en nuestro organismo y remitirnos a las verdaderas causas, que normalmente son causas sociales tan reales como la violencia intrafamiliar, tan reales como las lesiones autolíticas generadas por una pobre canalización de la agresividad, causas tan sociales como la normalización de la representación de la agresividad y la violencia dentro de nuestras plataformas informáticas. Entonces, una estrategia recomendable de la labor preventiva promocional del psicólogo dentro de nuestro país es situar el problema en las verdaderas causas y no situar el problema en los efectos únicamente. Y para ello tenemos que elaborar verdaderos planes preventivos promocionales, lo cual no va a funcionar si no realizamos un diagnóstico adecuado. Desde mi experiencia en mi campo profesional en la universidad, se está haciendo un esfuerzo denodado por realizar un adecuado diagnóstico psicoeducativo de los estudiantes. Por ejemplo, estudiar la funcionalidad familiar de los estudiantes, es decir, estudiar la dinámica familiar de donde provienen estos estudiantes. Estudiar los estilos de afrontamiento que cada uno de ellos sostiene para afrontar adecuada y ajustadamente las dificultades cotidianas que ellos tienen. Y de esta manera recién plantear acciones eh, interventivas, ¿no? Sobre las situaciones que queremos cambiar.
Eh, y esto no confirma, sino que el insumo básico de las acciones que realizan los profesionales y el insumo básico que deben tener los planificadores y diseñadores de las políticas públicas son los datos. Y si no sabemos extraer datos, si no sabemos diagnosticar, pues no vamos a tener el panorama claro y no vamos a saber hacia dónde disparar. Bueno, hemos culminado con nuestra entrevista. Agradecerle, licenciado, por su tiempo, por la molestia de considerar, ¿no?, esta entrevista. Bueno, sin nada más que decir, eso sería todo. Muchas gracias por tu parte. A usted, gracias. Mira. Buenos días. A continuación, se realizará la siguiente entrevista sobre el tema rol de la psicología en Perú, el cual fue considerada por ser muy importante, ¿no?, en nuestra sociedad, donde existen cambios muy vertiginosos y que requiere de una orientación, ¿no?, psicológica de calidad por parte de los profesionales. Por ello, es importante que conozcamos cuál es ese panorama, ¿no?, actual de este contexto, cómo se desarrolla en el rol de la psicología y cómo este responde también a las necesidades, ¿no?, reales de nuestra población. Por lo tanto, para el desarrollo de esta entrevista, contamos con la presencia de un profesional conocedor en este tema, quien cuenta con una sólida y completa formación científica, quien podrá responder a nuestras inquietudes e impresiones en este tema. Sin más, presentamos al psicólogo Javier Rigoberto Ortega, y que le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, psicólogo Javier. ¿Podría comentarme algo breve acerca sobre su trayectoria, por favor? Ya, bueno, nosotros somos psicólogos, bueno, soy psicólogo de profesión, este, estamos laborando actualmente en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también hacemos la docencia universitaria, tengo el grado de maestro en docencia universitaria, gestión en políticas públicas, la segunda especialidad en terapia familiar sistémica, en psicología clínica y de la salud. Estamos con el doctorado en psicología también. Y bueno, avanzando en el trabajo que se viene realizando de la psicología, de la psicología como ciencia, ¿no? En su aplicación. Nos desempeñamos también en la práctica privada, en la intervención en la psicología clínica y desarrollamos actividades de prevención y promoción en el Centro de Emergencia Mujer. Muy bien, listo. Para comenzar, ¿cuál considera que es el rol fundamental de la psicología en la sociedad peruana actual? Tomando en cuenta estos cambios ocurridos, ¿no?, en los últimos años, especialmente que se dio por la pandemia, por el COVID-19. El rol de la psicología en general es fundamental, ya que como ciencia aportamos a un cambio importante a mejorar la salud psicológica de la población y con los conocimientos que vamos adquiriendo a través de los enfoques teóricos, de las teorías, de los enfoques de aplicación de la psicología, nosotros podemos dar un sustento importante para mejorar la salud psicológica de la población. Por lo tanto, el rol de la psicología es valioso, es importante y primordial para fortalecer la salud psicológica y mental de las personas. Bien. Vamos con la siguiente. Según su experiencia, ¿cuáles son los motivos de consulta con mayor demanda que se presentan en el Perú en estos últimos años? Situaciones de ansiedad, depresión, problemas ligados a trastornos de la personalidad, como trastornos obsesivos compulsivos, trastornos límite de la personalidad, problemas psicosociales, que de alguna u otra forma está afectando la salud psicológica de las personas. Y esto debido a
problemas de salud pública como es la violencia familiar, los problemas de comunicación dentro de los sistemas familiares, que es lo que generalmente identificamos. Usualmente, o la alta incidencia de casos que nosotros abordamos son problemas psicosociales relacionados a las formas inadecuadas de crianza que tienen las personas durante la etapa de la niñez. Vamos con la siguiente. ¿Qué enfoque de trabajo es el más utilizado por los psicólogos en la actualidad? ¿Son pertinentes para nuestro contexto social? Bueno, lo que ahora está en boga y lo que se está estilando utilizar por las características socioculturales que tienen, los colegas, entiendo, es que generalmente están haciendo la aplicación de la psicología desde el enfoque cognitivo-conductual. Particularmente yo intervengo desde el enfoque sistémico, que tiene una teoría, un enfoque más humanista y una aplicación de la teoría sistémica, de la teoría ecológica, y también nos basamos en los modelos histórico-culturales que plantea Vygotsky, que plantea también Bronfenbrenner en la teoría del modelo ecológico de los sistemas, que valoramos mucho ello, y también tomamos bastante importancia y relevancia a lo que aporta Piaget, a lo que aporta Bandura a través del aprendizaje social, que es lo que actualmente es válido, científicamente válido, a través de las investigaciones que vamos realizando también en la práctica profesional. Muy bien. Ahora, ¿qué políticas ha implementado el Estado en cuanto a la labor del psicólogo? ¿Son suficientes? En realidad, las políticas que está aplicando el Estado son muy deficientes, y claramente esto salta a relucir porque los que toman decisiones en temas de salud mental no son psicólogos, no son profesionales capacitados en el área de la salud psicológica, y peor carecemos lamentablemente carecemos de una dotación de profesionales, en el caso de psiquiatras, que puedan ayudar al trabajo de aplicación de la psicología, o como parte del equipo multidisciplinario. Y la mayoría de los psicólogos se centran solamente en la atención de la práctica individualizada. Ahora, el Estado como tal, las propuestas que hace son como placebos, superficiales para ir mellando o trabajando algunos aspectos muy superficiales de la afectación de la salud psicológica. Lo que se requiere es políticas que puedan ayudar a poder fortalecer la función y el rol importante que cumple el psicólogo, ya que nuestro rol, según la ley del trabajo de psicólogo, es de prevención, promoción, detección del diagnóstico, pronóstico y tratamiento psicoterapéutico que conlleva el paquete de rehabilitación psicosocial. Y lamentablemente, a través de la ley de la reforma de la salud mental, se quita dentro de las acciones del psicólogo clínico, básicamente en el Ministerio de Salud, la acción de poder dar el diagnóstico, y claramente ahí se tiene que hacer una crítica, puesto que las personas que han apoyado este proyecto no son psicólogos, no son ni siquiera médicos, y lamentablemente esto mella y afecta a millones de peruanos. Vale decir, a los 34 millones de peruanos nos afecta. ¿Por qué? Porque quien va a hacerlo es un médico cirujano que desconoce de la salud psicológica de la población peruana. Entiendo, concuerdo con su opinión. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Considera que los peruanos tienen cierto temor al tema de la psicología y la salud mental? O sea, es decir, ¿el tratamiento psicológico es visto como un tabú? A la actualidad ya se ha ido trabajando enormemente en ello, quitando esos estigmas a través del trabajo de prevención y de promoción que nosotros realizamos en los diferentes campos de aplicación de la psicología, psicología clínica, social, educativa, organizacional, es donde nosotros hemos ido incidiendo y fortaleciendo y dando a conocer a la población el rol que cumple el psicólogo dentro de la sociedad y como agente de cambio, dando a conocer que
nuestra función importante es brindar ese soporte emocional, esa contención emocional y ese tratamiento psicológico que no va a afectar, sino al contrario, va a sumar a poder tomar mejores decisiones en el desarrollo de su vida a través de la aplicación científica de la psicología como ciencia, valga la redundancia. Y esto es importante, ¿no? Que la población ya está entendiendo y comprendiendo cuál es la importancia del psicólogo en su proceso terapéutico. Entiendo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aspectos éticos y disciplinares, ¿no?, que debe aplicar un psicólogo? Primero, el respeto al ser humano como tal. Es fundamental que nosotros debamos entender que la psicología es una ciencia como tal, es una ciencia de la salud, es una ciencia social, tiene varias aristas de aplicación y nosotros debemos de entender que nos debemos a las personas. Y como tal, debemos de trabajar con sumo respeto, con sumo cuidado hacia el ser humano. Y nuestro objetivo de la aplicación de la teoría y los enfoques que nosotros conocemos, válidamente aplicados y científicamente comprobados, tiene que ir dirigido a mejorar la salud psicológica del ser humano. Y bajo ese planteamiento, nuestra actuación ética tiene que ser con sumo respeto, con un trabajo ético de cuidado y de salvaguarda de la integridad y los intereses de nuestros pacientes, clientes o usuarios que accedan a un tratamiento psicológico. Ahora, ¿considera que los profesionales están adecuadamente actualizados y capacitados para afrontar, ¿no?, esta situación de la salud mental en nuestro país? Lamentablemente podría decir que menos del 40% está capacitado. La mayoría entiende que con la licenciatura o el título de psicólogo o psicóloga ya cumplieron una meta, pero la psicología implica que deben seguirse capacitando, deben optar por especializaciones válidas a través del SUNEDU, por maestrías, doctorados, para seguir fortaleciendo los conocimientos, ya que la psicología no se detiene. Así como el ser humano va avanzando y van apareciendo nuevas problemáticas en base a la interacción social que tiene, pues obviamente el psicólogo tiene que estar preparado para poder trabajar y para poder afrontar estas situaciones y darle o enseñarle a los usuarios, clientes o pacientes a que puedan tener o desarrollar mejores estrategias de afrontamiento. Entiendo, muy bien, perfecto. Ahora, como última pregunta, ¿qué estrategias son recomendables para la labor preventiva, promocional del psicólogo en nuestro país? Básico y fundamental trabajar a nivel de la prevención primaria. Sensibilizar. Tenemos diversos canales, nosotros como psicólogos, ¿no? Parte de nuestra práctica privada o práctica dentro de las instituciones que desarrollamos, podemos utilizar los canales digitales, los medios de comunicación, para poder llegar a la población y sensibilizar. Si la población conoce sus derechos, conoce también qué profesionales les van a brindar mejores herramientas para que desarrollen ese pensamiento crítico, esa capacidad de poder reconocer que nadie pueda vulnerar sus derechos es fundamental. Y un rol importante del psicólogo es ser un agente de cambio a través de darle información clara, correcta y científica válidamente. Algún método también podríamos decir que sería, ya que estamos en una era tecnológica, una era del consumismo, que son las redes sociales, ¿no? Entonces, sería una buena estrategia de promoción en cuanto a las redes sociales, a esta área, ¿no? Tecnológica, por ejemplo, a los comerciales, ver, ¿no?, y romper ese estereotipo de tabú, ¿no? Mediante esa forma también. Bien, acabamos de finalizar esta entrevista el día 9 de noviembre a las 11:48. Agradecer al psicólogo Javier Rigoberto Ortega por su tiempo, ¿no?, y tomarse las molestias de responder este cuestionario. Bien, sin nada más que decir, nos despedimos. Muchas gracias, psicólogo Javier. Listo, Flor. Ahora sí, cuando quieras empezamos. Ya. Buenas noches. A continuación, se va a proceder a realizar la siguiente entrevista
sobre el tema, el rol del psicólogo en el Perú, el cual fue considerado por ser muy importante, ¿no? En una sociedad como la nuestra, donde existen cambios muy vertiginosos y que requiere de una orientación psicológica de calidad por parte de los profesionales. Por ello es importante que conozcamos cuál es el panorama actual, ¿no? De este contexto que desarrolla el rol de la psicología. Y como este responde a las necesidades reales de nuestra población, ¿no? Por lo tanto, para el desarrollo de esta entrevista, contamos con la presencia de un profesional, ¿no? Quien cuenta con una sólida y completa formación científica, quien podrá responder a nuestras inquietudes e impresiones sobre este tema. Sin más que decir, presentamos a la licenciada Milagros Francis Rodas, ¿no? A quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Flor. Adelante con la entrevista. Muy bien. Miss Milagros, una pequeña pregunta. Tengo entendido que usted ya tiene su maestría, ¿no? Perdón, pero licenciada. ¿En qué área usted es especialista o se ha especializado? ¿No? Coméntenos un poquito de su trayectoria. Bien, Flor, en mi caso, yo soy, como primer punto, soy psicóloga de profesión. Luego he estudiado mi maestría en salud mental del niño, del adolescente y en la familia. Luego he estudiado una segunda especialidad en psicología clínica y de la salud. Y esos, digamos, son mis certificaciones más importantes, ¿no? Ya, muchas gracias. Ahora vamos a proceder con la primera pregunta, ¿no? Para comenzar, ¿cuál considera que es el rol fundamental del psicólogo en la sociedad peruana actual, ¿no? Tomando en cuenta los cambios ocurridos en los últimos años, ¿no? Especialmente por el tema de la pandemia que se dio por el COVID-19. Bien, yo considero que actualmente el rol principal del psicólogo es procurar el bienestar de la población, ya sea a un nivel individual o a un nivel grupal. Este es un punto básico, ¿no? Porque si no es solamente, muchos piensan de que solamente tratamos el tema de psicólogo, podríamos decirlo, ¿no? Pero en realidad nosotros tratamos de procurar un bienestar, ¿no? Ahí. Entiendo. Bien, según su experiencia, ¿cuáles son los motivos de consulta con mayor demanda que presenta el Perú en los últimos años? Considero que el principal motivo de consulta sin indicadores afines al que es la depresión, ¿ya? Motivado por diferentes factores que van desde lo que estamos viendo que ha sido salir de la pandemia, problemas familiares, problemas de pareja, ahí está, ¿no? Luego encontramos lo que es la ansiedad, pero estos son, yo podría decir, los dos temas más frecuentes, ¿no? En un tercer lugar, yo encontraría factores asociados a lo que es la violencia, ¿no? También es otro factor bastante importante, o problemas relacionales, problemas de pareja u otros, ¿no? Vamos con la siguiente. ¿Qué enfoque de trabajo es el más utilizado por los psicólogos en la actualidad? ¿Son pertinentes para nuestro contexto social? Bien, el enfoque que más útil, imagino que te refieres al enfoque de tratamiento, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Bien, el enfoque de tratamiento, yo creo que en realidad nuestra población, bueno, los psicólogos de nuestro país no son, digamos, no tienen una tendencia tan específica a decir, por ejemplo, yo voy a ser netamente psicoanalista, voy a ser netamente cognitivo-conductual. Creo que caemos un poquito en lo que es el eclecticismo, ¿no? Y como que lo que me funciona, eso utilizo.
¿no? Y eso a veces tiene sus problemas. Yo particularmente no he observado colegas que te digan, no, yo solamente voy a aplicarte Gestalt o solamente voy a aplicar esto, ¿no? Bueno, después de esa situación que se está presentando, creo que en segundo lugar se encuentran la mayoría de psicólogos, reconocemos la importancia del enfoque cognitivo-conductual y tratamos de integrarlo. Quizás no sea como único enfoque o exclusivamente ese enfoque, pero sí yo pienso que es el de mayor prevalencia, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué políticas ha implementado el Estado cuando la labor del psicólogo no son suficientes? Mira, esta pregunta me parece interesante porque, o sea, creo que no hay una política específica, ¿no? O sea, han salido ciertas políticas que regulan el trabajo en salud mental y en realidad nuestro trabajo como psicólogos se restringe en esas políticas, ¿no? Porque, por ejemplo, los informes de salud mental los debe firmar un médico psiquiatra y en ausencia del médico psiquiatra, por ejemplo, un médico general, pero no nosotros, ¿ya? Entonces, en realidad yo creo que lejos diríamos de brindar un soporte, porque a veces no hay un psicólogo, muchas veces se está limitando más todavía el trabajo del psicólogo, ¿no? Entonces, en realidad, la pregunta que nos mencionas cobra mucha más relevancia porque en realidad sí se debería abordar, ¿no? Desde la manera que lo mencionas, ¿no? Ahí está. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Considera que los peruanos tienen cierto temor al tema de la psicología y la salud mental? O sea, es decir, ¿el tratamiento psicológico es visto como un tabú todavía en la actualidad? Considero de que sí, ya, o sea, de que hay mayor apertura a comparación de nuestros padres, de nuestros abuelos, definitivamente hay mucha más apertura, pero eso no significa que es una apertura total, ¿no? No significa de que todos están abiertos a hablar de temas de salud mental. Aún encontramos ciertos paradigmas donde las personas indican, ¿no? De que no quieren ir a un psicólogo porque les da vergüenza, ¿no? Entonces, ¿por qué les da vergüenza? Porque consideran de que es algo malo. O sea, es como que me van a ver y van a decir, esta persona que tiene, ¿no? Está loca, como decían antes, ¿no? Entonces, aún sí existen esos paradigmas. ¿Por qué? Porque todavía existen esos pensamientos menos arcaicos, ¿no? De que el psicólogo mente solamente lo van los locos, o que tú puedes resolver tus problemas. Por mucha difusión que haya podido existir, aún hay todavía estos puntos, ¿no? Y son puntos que hay que trabajarlo, ¿no? Porque, como digo, si bien es cierto, hay más apertura, eso no significa que hay una completa apertura, ¿no? Ahí está. Claro, entonces podemos decir que la presión social, por otro lado, hace que algunas personas evadan eso, ¿no? Sí, sí, también lo he podido apreciar, sobre todo en el círculo de amistades, ¿no? Que utilizan esa típica frase, ¿estás loco? ¿Para qué vas a ir al psicólogo? Pero bueno. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aspectos éticos y disciplinares que debe aplicar un psicólogo? Se entrecorta un poquito. Disciplinares que debemos. Sí, ¿cuáles son los aspectos éticos, ¿no? y disciplinares que debe aplicar un psicólogo? Ah, ya, muy bien. Si bien es cierto, nuestro código de ética nos establece muchos apartados sobre los aspectos éticos a cumplir, bueno, definitivamente tenemos que cumplir todos ellos, ¿no? No hay uno que nos lo podamos saltar, ¿no? Pero sí considero que hay algunos que son quizás un poco más fundamentales que otros, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar lo que es el bienestar del paciente. Siempre procurar el bienestar del paciente. Entonces, yo creo que esta es una regla básica, ¿no? Porque tú no puedes, digamos, como psicólogo buscar algo que va en contra del paciente. Entonces, eso sería fundamental para mí, porque garantiza, ¿no? Un trato humano, ¿no? Otro también que vamos a encontrar mucho es el de la confidencialidad, ¿no? Nos vamos a encontrar con cosas muy graves. Entonces, asegurar la confidencialidad del paciente también en gran medida. Entiendo. Vamos entonces con la antepenúltima pregunta, que es, ¿considera que los profesionales están adecuadamente utilizados y capacitados para afrontar la situación de salud mental en nuestra sociedad? Considerando que tenemos una formación básica, sí.
ya, pero adecuadamente formados y contextualizados a lo que es el trabajo en salud mental, definitivamente no. ¿Por qué? Porque de la universidad salimos con una formación general, ¿no? Por más de que se ha abordado especialidades, y hay ciertas iniciativas, los psicólogos generales no son especialistas, ¿no? Y en realidad esto es un punto básico, como lo mencionas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si un psicólogo general trabaja en psicología clínica, que va a aplicar tratamientos que no son efectivos y muchas veces va a generar frustración en los pacientes, ¿no? Entonces, en realidad sí debería ser obligatorio una formación específica en estos campos, ¿no? Para que no haya esta situación de que yo, digamos, lo que decía hace un momento, ¿no? Que vaya en contra del bienestar del paciente en vez de favorecerlo, ¿no? Ahí está. Claro, siempre. Ok, listo. Para terminar esta entrevista, vamos con la última pregunta, que sería, ¿qué estrategias son recomendables para una labor preventiva, promocional del psicólogo en nuestro país? Bien, yo creo que una de las estrategias fundamentales que podemos abordar los psicólogos para trabajar la salud mental, en realidad es algo muy simple, pero muy básico, que es aliarnos con los medios de comunicación. O sea, lo que hablamos hace un momento, ¿no? ¿Por qué la gente tiene vergüenza? ¿Por qué me da vergüenza ir a un psicólogo, pero no me da vergüenza comprarme una cerveza? Porque socialmente nos lo han enseñado, ¿no? Lo hemos visto en la televisión y vemos que está socialmente aceptado beber una cerveza, ¿no? Entonces, si nosotros mostráramos, digamos, en los medios de comunicación que el psicólogo de la salud mental es algo frecuente, normal, similar a como es ir a un médico, esto se normalizaría en gran medida, ¿no? Y aparte, también encontraríamos lo que es otro gran aliado. Entonces, en realidad no son estrategias tan complejas como muchas veces pensamos, simplemente son formas reales de llegar a la persona, ¿no? Si nosotros pensamos que haciendo talleres, charlas, vamos a llegar a la población, claro que sí, pero no vamos a tener un impacto masivo. Situación que la televisión, la radio y las redes sociales sí tienen un impacto masivo, ¿no? Así que yo creo que esa sería una muy buena estrategia. Sí, sí, eh, sí sería un buen punto, ¿no? Psicóloga Milagros, en el cual, sobre todo como hay tanta influencia en la actualidad sobre los jóvenes, ¿no? En las redes sociales, porque todas las, bueno, no podemos decir que todas las personas, pero la gran mayoría de la población tiene un celular móvil. Entonces, eso sería un buen punto, buenas estrategias para poder en sí llegar, ¿no? A muchas más personas. Bueno, muchas gracias, psicóloga Milagros. Agradezco por su tiempo y por responder, ¿no? Estas incógnitas, estas preguntas. Bueno, sin nada más que decir, eso sería todo. Estamos culminando la entrevista el día de hoy, el día 8 de noviembre a las horas 20 con 8:36. A ti, Flor, por tu tiempo. Estamos en contacto. Un gusto. Bien, deje de grabar, por favor.